Hola a todos amantes de las noticias y las sorpresas. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y un montón de preguntas. Prepárense porque lo que vamos a comentar hoy sobre Alil y Esla es realmente impactante. De esas noticias que te hacen pensar en tantas cosas y que, sin duda, dan mucho de qué hablar. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de estas historias que nos mantienen al filo del asiento. Dale a ese botón rojo y activa la campanita. Como les decía, la noticia de Alil y Esla ha explotado en las redes y en los medios de comunicación, dejando a todos preguntándose qué está pasando. Ha sido un acontecimiento que ha resonado con fuerza, y no es para menos. Estamos hablando de una pareja que para muchos era un referente, un ejemplo de muchas cosas. Y de repente esta bomba. No quiero adelantarles demasiado, pero créanme, lo que vamos a desgranar hoy les va a dejar pensando. Vamos a meternos de lleno en los detalles, a tratar de entender las implicaciones, y sobre todo, a abrir un espacio para que ustedes, nuestra comunidad, puedan compartir sus opiniones y teorías. Porque al final, esto es lo que nos gusta hacer aquí, ¿verdad? Conversar, debatir y estar informados de lo que sucede en el mundo del espectáculo y más allá. Así que sin más preámbulos vamos a empezar a desmenuzar esta noticia que, como dice el título, es verdaderamente impactante. Han pasado ya unos días desde que la noticia salió a la luz, y todavía estamos asimilando todo. Lo primero que hay que decir es que esta información ha tomado a todos por sorpresa. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba algo así de Alil y Esla. Si ustedes han seguido su trayectoria, si han visto sus apariciones públicas, si han leído alguna entrevista, seguramente se estarán preguntando lo mismo que nosotros: ¿cómo es posible? ¿Qué ha llevado a esta situación? Vamos a repasar un poco el contexto. Alil y Esla eran para muchos una pareja consolidada, incluso se hablaba de planes a futuro, de un compromiso que parecía inminente. Sus seguidores los veían juntos, felices, proyectando una imagen de estabilidad y amor. Y de repente, ¡boom! Esta noticia que ha sacudido los cimientos de lo que pensábamos que sabíamos. Es el tipo de noticia que hace replantearnos todo, que nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas con sus propias vidas, con sus propias luchas, con sus propios secretos. Y aquí es donde entra la parte intrigante y sí, también un poco dolorosa para los que admiraban a esta pareja. La noticia en sí es importante. Ha generado un torrente de especulaciones, de rumores, de análisis. Y como siempre, la verdad a menudo se encuentra entre líneas, entre lo que se dice y lo que no se dice. Por eso vamos a tratar de ser lo más objetivos posible, basándonos en la información que tenemos y, por supuesto, en las reacciones que ha provocado. La noticia, en términos generales, se refiere a un cambio drástico en la relación de Alil y Esla. Un cambio que ha sido comunicado de una manera que para algunos ha sido abrupta y para otros necesaria. Lo que está claro es que ha generado un impacto emocional considerable, tanto en ellos como en su entorno y por supuesto en su público. Piénsenlo: cuántas veces hemos seguido de cerca la vida de celebridades, de figuras públicas, y nos hemos sentido parte de sus historias. Y cuando algo así sucede, nos afecta de una manera u otra. Sin entrar en detalles escabrosos que no corresponden y que no son nuestra intención revelar si no es relevante, la clave de la noticia es que hay una separación o un distanciamiento significativo. Algo que marca un antes y un después en su relación. Y esto, para una pareja que había proyectado una imagen tan positiva, es algo que no pasa desapercibido. ¿Qué puede haber detrás de una noticia así? Las posibilidades son infinitas y ahí es donde entra la especulación, que debemos manejar con cuidado. Podría ser un problema de incompatibilidad que ha ido creciendo con el tiempo, una diferencia de visiones sobre el futuro, presiones externas, o incluso, algo completamente inesperado que ha irrumpido en sus vidas. Lo cierto es que la magnitud de la sorpresa nos dice que no era algo que se estuviera gestando a simple vista. Y aquí es donde entramos nosotros, a tratar de poner un poco de orden en todo este caos informativo. Vamos a analizar las reacciones iniciales. Las redes sociales han explotado. Comentarios de sorpresa, de incredulidad, de tristeza, pero también, como siempre, de quienes aprovechan para lanzar juicios o especulaciones sin fundamento. Es importante recordar que, aunque sean figuras públicas, Alil y Esla son personas y merecen respeto.
Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las vidas personales a menudo se convierten en objeto de interés público. Hemos visto cómo algunos medios de comunicación han intentado obtener declaraciones, cómo se han buscado fuentes cercanas, cómo se han analizado sus últimas publicaciones en redes sociales en busca de pistas. Y es en esa búsqueda de respuestas donde a menudo encontramos más preguntas. ¿Se ha filtrado algo? ¿Han tomado ellos la decisión de comunicarlo de esta manera? ¿Hay terceros involucrados? Estas son las preguntas que seguramente ustedes también se están haciendo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la noticia de Halil y Esla ha generado un debate. Un debate sobre las relaciones, sobre la fama, sobre la presión de mantener una imagen pública. Y es precisamente en esa conversación donde radica la importancia de esta noticia, más allá del impacto inmediato. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre cómo lo que vemos desde fuera no siempre es la realidad completa. Para quienes lo seguían de cerca, esta noticia puede ser un golpe. Quizás se sentían identificados con su historia, con la forma en que se presentaban. Y ver que esa imagen se quiebra o al menos se transforma radicalmente puede ser desconcertante. Es un recordatorio de que las relaciones son dinámicas, que evolucionan, que a veces toman giros inesperados. Además, esta noticia pone de relieve la fragilidad de la imagen pública. Podemos proyectar una felicidad, una estabilidad, que puede ser genuina en un momento dado, pero que no siempre garantiza el futuro. Las presiones de la vida, los cambios personales, las circunstancias imprevistas, todo ello puede afectar incluso a las relaciones que parecen más sólidas. También es interesante observar cómo esta noticia se ha difundido. La velocidad con la que la información viaja hoy en día es asombrosa. En cuestión de minutos, una noticia así puede estar en boca de millones de personas. Y con esa velocidad, también viajan los rumores, las interpretaciones erróneas, los juicios apresurados. Por eso es vital mantener la calma, buscar información contrastada y sobre todo, evitar caer en la tentación de juzgar sin conocer todos los hechos. En este vídeo, nuestro objetivo no es especular salvajemente ni difundir chismes. Nuestro objetivo es analizar la noticia, entender su impacto, y abrir un espacio para la reflexión. Queremos que ustedes, nuestros espectadores, se sientan informados y también animados a compartir sus propias perspectivas. Porque sus opiniones son valiosas para nosotros y enriquecen la conversación. ¿Qué significa esta noticia para el futuro de Halil y Esla? Solo el tiempo lo dirá. Esperemos que independientemente de lo que haya sucedido, ambos encuentren la paz y la felicidad que merecen. Que puedan superar esta etapa de la manera más constructiva posible. Y que, si deciden compartir más sobre su experiencia, lo hagan desde la serenidad y la madurez. Ahora, vamos a resumir un poco los puntos clave que hemos tocado hoy. Hemos hablado de la noticia impactante que ha surgido sobre Halil y Esla, una pareja que sorprendió a muchos con un giro inesperado en su relación. Hemos destacado la sorpresa generalizada y cómo esta noticia ha generado un torrente de especulaciones y debates en las redes sociales y los medios. También hemos reflexionado sobre la fragilidad de la imagen pública y la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando parecen sólidas desde fuera. Y por supuesto, hemos enfatizado la importancia de la prudencia y el respeto al abordar este tipo de informaciones sobre figuras públicas. Ha sido un placer compartir esta noticia y nuestras reflexiones con ustedes. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y les haya dado pie a pensar. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido la noticia? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que podría haber sucedido? ¿Creen que las figuras públicas deberían compartir más o menos sobre sus vidas privadas? Dejen sus comentarios aquí abajo. Sus opiniones nos importan muchísimo y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que puedan estar interesados en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas.
Hasta pronto.